Y ahora pues vamos a seguir con las derivadas vistas como funciones. Entonces, bueno, lo primero que quisiera ver pues es las notaciones que hay para la derivada, ¿no? Para la derivada. Entonces, si tenemos y es igual a una función de x, bueno, donde y es la variable dependiente bueno, creo que eso no se cortan así, pero bueno, esa palabra pues dependiente, pero bueno, no importa, donde y es la variable dependiente y x la independiente, podemos representar la derivada de f de cualquiera de las siguientes formas, ¿no? De las siguientes formas, ¿no? Bueno, pues como habíamos visto, ¿verdad? La notación de Newton así, tal cual. Bueno, es la que ya habíamos visto, f' de x. En lugar de la f, pues también es válido poner la y, ¿no? Y'. O pues podemos introducir la notación de Leibniz, que es la siguiente, dy sobre dx. Esa justo nos recuerda justo esta notación, ¿verdad? Simplemente la delta la transformamos por d, ¿no? Dy sobre dx, o en lugar de la y pues podemos poner f. Da lo mismo, Otra pues es que la f pues no la pongamos ahí, que tomemos esto como si fuera un operador que le aplicamos a f. Entonces, verlo así. O bueno, ya si hablamos de operadores, en lugar de escribir todo esto, pues escribimos solamente la d. Y si queremos hacer énfasis en que estamos derivando respecto a x, pues le ponemos como subíndice. Ok, entonces así, de todas esas maneras podemos representar la derivada de una función. Voy a borrar esto para que no me estorbe. Simplemente pues quería indicar que esta notación nos recuerda que la derivada es una división. Muchas veces esta es la más adecuada, dependiendo de en lo que vayamos a usar la derivada. Entonces, bueno, tenemos una definición que es una función es derivable. Una función f es derivable en AB, en un intervalo AB, si es derivable en todo el intervalo, ¿no? Una función f es derivable en AB si es derivable en todo el intervalo. Bueno, debí haber escrito primero la otra. Y f es derivable en A si existe f' de A. Entonces, si existe f' de A, f es derivable en A. Y si f es derivable en todos los puntos de este intervalo, entonces decimos que f es derivable en el intervalo. Y bueno, tenemos el siguiente ejemplo.
donde es derivable f de x es igual al valor absoluto de x. Entonces recordemos que bueno, cómo se ve la gráfica del valor absoluto. Se ve pues algo así, ¿no? Como una V. Entonces, para poder calcular derivadas, pues es necesario considerar los tres casos: x mayor que 0, x menor que 0 y x igual a 0, ¿no? Si x mayor que 0, entonces f' de x es igual al límite cuando cuando h tiende a 0 del valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x entre h. Esto es igual a límite cuando h tiende a 0, x más h, pues como x es positivo, pues estos son positivos. Bueno, es nada más quitarle el símbolo de valor absoluto, ¿verdad? Entonces el x con el x se cancelan y solo me queda h entre h. Entonces pues queda 1, ¿verdad? H entre h pues da 1, el límite pues da 1. Y bueno, si x menor que 0, entonces f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x entre h. Bueno, y esto es igual al límite cuando h tiende a 0. X más h, bueno, como es negativo hay que ponerle así, menos x más h. Y pues como x es negativo hay que ponerle menos x entre h. Ese es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Menos x menos h. Menos por menos da más x entre h. Y entonces esto se cancela la x, me queda menos h entre h, pues da menos 1. Y pues es lo que vemos en el dibujo, ¿no? O sea, la pendiente de esta recta es 1, que es cuando x es mayor que 0. La pendiente de esta recta es menos 1, que es cuando x es menor que 0. ¿Qué pasa si cuando x es igual a 0? Entonces podemos ya hacer lo que se llama derivada por la izquierda y derivada por la derecha, pero bueno, no me quiero meter a tanta definición. En lugar, bueno, de llamarle así, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Entonces esto, pues como h tiende a 0 por la derecha, pues esto es positivo. Este pues es 0. Bueno, de hecho, pues no hay que ponerle x, pues hay que ponerle 0, ¿verdad? Entonces lo que me queda es, como h tiende a 0 por la derecha, h es positivo, y entonces queda el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h entre h, pues es 1. Y el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, como tiende por la izquierda, pues es negativo, entonces es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h entre h, o sea, es menos 1. Los dos límites son distintos, entonces el límite no existe. ¿Y qué pasa cuando el límite no existe? Pues la derivada no existe, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya podemos establecer cuál es la función f' de x. Es 1 positivo
si x es mayor que 0, menos 1 si x menor que 0, y no existe en 0, ¿no? Entonces esa es la derivada del valor absoluto, ¿no? 1 en x mayor que 0, menos 1 si x es menor que 0 y no existe en el 0. Y bueno, ¿cuál es la intuición de que no existe en el 0? Pues justamente es el pico, ¿no? Si una derivada no existe, básicamente es como que tiene un pico. Si no existe y bueno, está definida ahí, pues es como que hay un pico ahí, ¿no? O de plano es discontinua, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un teorema, pues algo importante de esto, que yo creo mejor no demuestro, nada más lo enuncio, porque bueno, en cursos de ingeniería pues casi no lo usan, pero es bueno tenerlo presente para tener intuición y saber cómo aplicar esto, ¿no? Entonces el teorema es el siguiente, que si f es derivable en un punto A, entonces f es continua en A. O sea, si sé que existe la derivada, ya sé que f es continua. Si existe la derivada ahí, entonces es continua. Al revés no, como estamos viendo aquí. La gráfica la dibujé con el lápiz sin despegarla del papel. Entonces es continua, pero la derivada aquí no existe en el 0. Entonces solamente va de aquí para allá, de regreso no. Y bueno, entonces si es derivable, entonces es continua. O sea, bueno, ser derivable pues sí es como pedirle, pues es una gran propiedad, ¿no? Se le puede pedir a la función. Entonces vamos a ver las derivadas de orden superior. Entonces, derivadas superiores. Que bueno, pues ya habíamos visto que la f pues es una... Bueno, si f y es igual a f de x, pues habíamos definido la derivada, ¿no? A veces le llamamos primera derivada, ¿no? Bueno, si tenemos esto, entonces habíamos definido la derivada o primera derivada. Si estamos hablando en un contexto de derivadas superiores, la primera derivada pues era f' de x o dy sobre dx, ¿no? ¿Cuál sería la segunda derivada? Segunda derivada pues sería, lo vamos a denotar así como f y le vamos a poner dos rayitas ahí, o lo vamos a representar así, d cuadrada sobre y sobre dx cuadrada. Bueno, sí. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir esta notación? O sea, lo que quiere decir es que estamos tomando esto como una función. La f' la estamos considerando como una función. Y como toda función tiene derecho a tener una derivada, si es que el límite existe. Si el límite existe, entonces tiene una derivada. Entonces, pues podríamos encerrarla entre paréntesis y ponerle otra prima. Esto, pues, como es engorroso de escribirlo así, pues lo ponemos así. Con la notación de Leibniz, pues tenemos que esto es una función. Como una función le puedo aplicar otra vez el operador d sobre dx. Estoy pensando en algo como lo que hicimos aquí, ¿no?
Le pongo este operador. Pero bueno, como escribir así es un tanto engorroso, pues lo que hago pues es como si las multiplicara, ¿no? D por D pues es D cuadrada, Y. Dx por dx lo tomo como si fuera uno solo y lo pongo dx al cuadrado. Y esa es la notación para la segunda derivada. O sea, lo que quiere decir es que tomo la derivada primera y vuelvo a derivar. Bueno, ¿y cómo sería la tercera derivada? Pues sería f con 3 primas de x, y acá sería d cúbica y sobre dx cúbica. Y así sucesivamente, entonces derivada hasta tener derivada de orden n. Bueno, al nivel pues de la derivada pues le llamamos orden. Le llaman enésima derivada. Pero bueno, a partir de 3 ya no conviene estarle poniendo primas. Entonces lo que hacemos es ponerle entre paréntesis el número de derivada, que es, para que no se confunda con una exponenciación. Y acá pues le ponemos la n a la d y acá al dx. Y eso pues ya es la derivada enésima. Y bueno, pues a veces se aplica esto. Bueno, en especial la segunda derivada, que viene siendo la aceleración de una partícula. Entonces lo que nos mide es qué tanto cambia la velocidad respecto al tiempo en un instante dado. La primera derivada era la posición. ¿Qué tanto cambiaba la posición respecto al tiempo? Aquí es qué tanto cambia la velocidad respecto al tiempo. Y ya, pues más derivadas, pues como que, bueno, es más difícil encontrarles aplicación. Pero bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, bueno, ¿dónde está? Sí. F de x es igual a x cúbica menos x. Encontrar f', f bi'prima, f triprima y f cuarta, ¿verdad? ¿Y hasta cuál conviene quedarse? Pues hasta la cuarta. Bueno, aquí pues vamos a usar la definición porque es la única herramienta que tenemos hasta ahora. Y para que quede bien claro que las derivadas son límites. No es otra cosa más que límites. Un tipo de límite especial, ¿no? Ya después que veamos fórmulas, las reglas de derivación, pues ya se podrán usar. Ahorita pues todavía no las vamos a usar. Entonces es f de x, bueno, f' de x es el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De esto evaluado en x más h. O sea, de x más h al cubo menos x más h menos la función evaluada aquí, x cúbica menos x entre h. Entonces tenemos que desarrollar todo esto. Entonces es x cúbica más 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h cúbica menos x menos h. Luego acá es menos x cúbica, menos por menos da más x. Todo esto entre h. Bueno, hay que ver cuáles podemos cancelar. Pues el x cúbica. ¿Quién más? El x. Y ya, ¿verdad? Entonces en lo que queda, pues vemos que la h entre h, pues ¿qué es lo que queda? A ver, vamos a ver. Límite cuando h tiende a 0 de
3x cuadrada h entre h, pues queda 3x cuadrada. Acá 3xh cuadrada entre h, pues queda 3xh. Luego h cúbica entre h, pues queda h cuadrada. Luego menos h entre h, pues queda menos 1. Y ya, ¿no? Entonces el límite cuando ya sustituyo, pues esto se me va a 0. Y me queda 3x cuadrada menos 1. Esa es la f' de x. Ahora vamos con esa fue la primera derivada. Ahora vamos con la segunda. Entonces el límite cuando h tiende a 0, vamos a derivar esta función. O sea, de 3 por x más h al cuadrado menos 1 menos 3x cuadrada menos 1 entre h. Entonces estamos evaluando x más h. Aquí en lugar de poner x ponemos x más h en este primer término. O sea, copiamos esto, en lugar de poner x ponemos x más h. Luego copiamos otra vez esto tal cual y le ponemos aquí un menos. Es lo que estoy haciendo. Luego pues hay que desarrollar para calcular el límite. Son 3 por x cuadrada más 2xh más h cuadrada menos 1 menos 3x cuadrada más 1 entre h. Aquí pues ya nos podemos volar el 1. Y aquí pues como que haría falta desarrollar. Entonces vamos a desarrollar ese límite cuando h tiende a 0 de 3x cuadrada más 6xh más 3h cuadrada menos 3x cuadrada entre h. Entonces aquí vemos que podemos quitar este 3x cuadrada. Lo que me queda es lo siguiente, ¿no? El límite cuando h tiende a 0. 6xh entre h, pues me queda 6x. 3h cuadrada entre h es 3h. Y ya, ¿verdad? Entonces cuando h tiende a 0, pues esto se va a 0 y me queda solamente el 6x. Ahora pues, bueno, vamos hasta la cuarta, ¿verdad? Ahora pues la tercera derivada. Entonces el límite cuando h tiende a 0, vamos a derivar esto. O sea, pongo 6 y en lugar de x, pues pongo x más h. Menos, escribo esto tal cual. Y entre h. Entonces desarrollo. Límite cuando h tiende a 0. De 6x más 6h. Menos 6x. Entre h. En 6x lo cancelo. Me queda 6h entre h. Pues tengo que poner el límite cuando h tiende a 0 de 6. El límite de una constante, pues es la constante, queda 6. Entonces, pues ya la última derivada, f, derivada cuarta de x, es igual al límite, cuando h tiende a 0, de 6, cambio la x por x más h, no hay x, pues no hay nada que cambiar, menos, escribo este tal cual, y ponemos entre h. 6 menos 6 pues da 0. 0 entre h, como h no es 0, pues da 0. Y así calculo el límite de 0 cuando h tiende a 0, pues da 0. Si intento seguir derivando, pues me va a seguir dando 0. ¿Verdad? Justo como lo hice aquí, 0 menos 0 entre h, pues da 0, ¿no? Entonces, pues así se calculan derivadas superiores con la definición. O sea, calculo la derivada, a lo que salga le vuelvo a calcular la derivada, a lo que salga le vuelvo a calcular la derivada, a lo que salga la derivada, y así, ¿no? Cuantas veces me hayan pedido. Y pues ya, digamos que
que esto pues sería todo lo fundamental de la teoría de derivadas. Recalco, la derivada es un límite y está hecha para calcular la pendiente de la recta tangente a la curva. Ya en los siguientes videos veremos las reglas de derivación para no tener que estar haciendo todo este procedimiento, que en teoría tendríamos que hacerlo, pero las reglas de derivación pues nos evitan ese trabajo. Esto, pues, pero bueno, esto lo quise hacer más que nada para que quede claro que la derivada es un límite y que en principio no es tan fácil calcularlas. Fue gracias al trabajo de grandes matemáticos por el que pues se vuelve muy fácil, que incluso las computadoras lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, sí debemos de entender bien cuál es el concepto, pues para poder usarlas cuando resulte adecuado, que es lo que las computadoras no pueden hacer, ¿no? Pero bueno, entonces por el momento ya sería todo. Muchas gracias.